Hola chicas y chicos, un día más, un episodio más de Platicando conmigo. Gracias por ver mis videos. En la semana pasada que les estaba platicando de cuando fui a la corte, ¿verdad? Les empecé a platicar esa historia, me acordé porque vi unos documentales el otro día. Y así como les digo que la justicia, no sé, en cada país, bueno, se supone que la justicia en todos lados es justicia, ¿no? Pero así como ustedes ven que está la estuata esa que tiene una venda en los ojos, como la justicia es ciega, y que claro que en cada país y en cada caso se supone que lo que tenemos que hacer es pues ser justos, ¿verdad? Es una cosa, creo yo que ya lo dije en el video anterior, es una cosa tan increíble el decir, cómo llega el defensor y te presenta un caso con las secuelas y toda la historia y todo, y tú dices, no, pues claro, es inocente. Y llega la otra persona y te presenta todas las cosas y pruebas y todo, y dices, no, pues es culpable, y entonces está uno ahí con que, ¿qué es lo que, quién es el que demuestra más bien? Y se han visto casos y cosas, sobre todo en películas, series, shows, todo eso que hacen ahora, hoy en día, donde los dos te pueden hacer creer lo que ellos quieren, ¿no? Entonces estaba viendo uno que fue un caso de la vida real, un documental. Está así de fácil. Es una familia, ¿verdad? Es una señora con su esposo y sus dos hijos. Y se van de vacaciones, digamos una semana. Ya ven que las vacaciones que no faltan se van y se queda su papá en la casa. Entonces cuando ellos están en las vacaciones le empieza a llamar al papá y el señor no le contesta, no le contesta. Su papá es mayor, pero no está tan viejito. El chiste es que no le contesta y no le contesta. Ella llama a la policía para que vayan a ver. Aquí le nombran pues para ir a revisar a ver si está bien la persona, ¿no? Porque como no contesta y está solo. El cuento corto es que ellos se regresan del viaje, llegan a la casa y no está el señor por ningún lado. Y encuentran unas manchas de sangre en la cocina. Entonces, no, pues ¿qué pasó? Empieza a investigar la señora y resulta que el señor tuvo una especie de, o se cayó, o se desmayó o algo, y no sé si los vecinos salían del caso, que se lo llevan a la emergencia, ¿no? Vino la ambulancia, se lo llevó. Cuando estaba en la emergencia, aparentemente, como estaba solo, lo dejaron solo en la casa y corría peligro y todo, ya para entonces el señor, cuando la hija lo encontró, estaba en un hospital como de esos de ancianos, ¿no? Donde ya está la gente que no puede quedarse sola en su casa. Y entonces ella trata de investigar cómo, por qué, o sea, como que ella anda tratando de investigar, no hay quien le dé razón o nada, y cuando se da cuenta, de alguna manera está llamando a un lado y eso, tratando de encontrar a su papá, y se da cuenta que hay una audiencia ese día en el juzgado. Entonces llega ella corriendo cuando ella está no enterada de nada. Resulta que el estado, no recuerdo, creo que es el estado de California, porque eso fue, como les digo, de la vida real. Está una señora que trabaja para el estado, que es como trabajadora social y todo, que ella es la tutora del papá. Y llega y espérense, y ya el juez ahí presenta las pruebas de que lo dejan solo, de que el señor no es capaz de estar solo, de que se enfermó, de que se cayó, de que se golpeó, de que no sé qué. Y entonces la hija pues no puede hacer nada. Y está como de que, ¿cómo a qué horas pasó eso? Porque ella en sus recuerdos, pues su papá está bien, es un señor sano, no estaba enfermo, no estaba viejito, no era que tuviera medicina, nada. Pero resulta que la ley es tan buena y tan poderosa que como presentaron papeles del doctor y presentó la señora que es la tutora, que el señor no estaba capacitado para él tomar decisiones. Ahora resulta que la que tomaba decisiones era la tutora y todo legalmente era la señora esa. Y la hija, pues le permitían, descubrió dónde estaba el señor, le permitían irlo a ver. Entonces ella lo visitaba pero no tenía derechos de nada. Iba y lo podía visitar. Entonces medio se empezó a ser amiga de unas enfermeras. La cosa aquí está en que pasan tantas situaciones que esta señora, la tutora, podía decidir si lo visitaban, si no, si le hacían tratamiento o no. El señor cada vez se enfermaba más. Esta señora, su tutora, vendió la casa del señor, se quedó con lo que tuviera él, dinero, propiedades, vendió, remataron, porque aquí abren una casa, por ejemplo, si el señor ya está en un ancianato, la casa, así como está con los muebles y todo, la abre la casa donde nació la muchacha y donde vivieron toda la vida,
La abren y eso es una venta. Todo lo que está en la casa se vende y se vende la casa y todo. Y la excusa de la mujer, porque la mujer, la hija hablaba con ella. Y la excusa de la mujer era que el señor ya no iba a regresar a su casa y había que pagar todos los gastos médicos y los gastos de donde estaba el señor, etcétera, etcétera. Y como atada de manos la señora, como de que no puedes hacer nada. No puedes contrademandar porque dicen que el señor, porque le ponen que es negligente, que todo en su contra, y es una cosa que como que cuando ves esas cosas como que te da, ¿cómo así de fácil? Entonces ella empieza a investigar, una enfermera como que le ayuda porque hay, pues obviamente hay muchos viejitos ahí. La mayoría de los viejitos que están en ese lugar, esta señora es la tutora de ellos. Entonces empieza a hablar con los familiares o con otros que ya han muerto. Empieza a hablar con los familiares, empieza a meter... Y una señora que a lo que se ve ahí no fue como... No tenía muchos estudios, a lo mejor nada más como preparatoria. Pero entonces empieza a querer ir con algunos abogados, no tiene el dinero suficiente, no tiene pruebas de nada. ¿Por qué? Porque el Estado dijo que ella es negligente, que no cuida al papá. Cuando le niegan la entrada al hospital, ella pues se mete, entonces eso es como meterse en contra de la ley, pues entonces ya le ponen cargos, la arrestan y entonces ya tiene ella récord criminal, entonces ya no lo puede ver ni al papá y puras de esas, o sea, como que cosas que ve uno y que dices, qué injusticia, o sea, ¿cómo así de fácil? Resulta que la mayoría de los pacientes que tenía esta señora, de cuento corto, es que la hija del señor reúne pruebas, habla con gente, habla con otros que ya, como les digo, que ya no, sus familiares ya no viven y que todo eso. Y empiezan a agarrar como pruebas, como testimonios, como cosas, como para ella, demandar. Mientras el señor le empiezan porque a los señores que tienen ahí les dan como que unas medicinitas, aunque no ocupen medicinitas, y si ya me caíste es medio mal. El cuento es que los que están en esas casas, y esa señora tiene, no nomás en esa casa, en otras casas. Entonces, la cosa es que descubren que esta señora tenía conocidos en el hospital de las emergencias, donde llegaba la ambulancia con personas de la tercera edad, que se cayeron, que estaban solos en su casa, y hacen un caso. Ahí les dan el reporte del médico. Después resulta que el juez también era su amiguis. Y resulta que su hermano, que era real estate, que era el que vendía y compraba propiedades, el hermano de ella, ¿verdad? Y hacían todo ese chanchuy y era como una red de gente que se estaba aprovechando de las personas. Pero desgraciadamente, o sea, no sé si es desgraciada o afortunada, no sé, es que la ley tiene tantas cosas que si hay abogados, si hay gente que sabe cómo hacer para favor de ellos y hacer negocio, porque se dice ahí en ese reportaje que hay un gran número de personas que así los tratan. O sea, como son mayores, a lo mejor nunca tuvieron hijos, a lo mejor no tienen familiares, y si los tienen, les hacen lo que le hicieron a esta señora y a otras señoras más, a otra gente más. ¿Por qué? Porque como ella ya era la tutora, ya nadie podía meter, fueran hijos, fueran familiares, al contrario buscan cómo incriminarlos y todo. La ventaja que tuvo ella es que ella grabó, porque fue hace unos años, no con los teléfonos tan inteligentes que hay ahora, pero sí, una señora que ya había fallecido su mamá, era abogada y ella la aconsejó a la señora qué pruebas podía buscar y esto y el otro, porque la señora ya no ejercía. Entonces ella le aconsejó a la que estaba haciendo la demanda y ganaron y encarcelaron a la señora porque el hermano de esta señora accidentó a la enfermera que les ayudaba y la accidentaron pues y ya no vivió. Entonces, pues a él lo metieron a la cárcel porque asesinó a esa muchacha. Y a la otra señora por los fraudes, no les pudieron a lo mejor comprobar que todos los pacientes que ya no vivían era porque les hacían cosas. Pero por lo menos esta señora rescató a su papá, que ya al tenerlo ella con ella en su casa, pues obviamente que se perdió todo, ¿no?
se perdió la casa del señor, se perdieron todos sus muebles, se perdió dinero que pudiera haber tenido, todo se perdió. ¿Por qué? Porque esas gentes para eso querían a los ancianos. Y después ya teniéndolos en el hospital, en el ancianato, lo que sea, pues empezaban ellos a enfermar, que se enfermaran de esto, que no hay para hacerles los tratamientos y esto y el otro. Y entonces pues les daban chicharrón, 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 porque así ya no tenían que gastar en su mantenimiento. Y pues así ya llega a llegar otro cliente, y hay gentes que se han descubierto haciendo eso y son negocios millonarios, millonarios. Pero afortunadamente pudieron rescatarse. El problema que yo veo aquí es que como con tanta facilidad, así como pueden ser gentes que están haciendo algo no tan legal, pero se aprovechan del sistema, de recursos y todo, y pueden incluso bloquear a la misma familia y hacer relajo. Ese es un caso que se me hizo a mí injusto, pero al mismo tiempo, pues qué bueno que la hija supo cómo ganarlo, supo cómo hacerle y cómo ganarlo, y desafortunadamente, y ayudó a mucha gente, a toda la gente que esta señora tenía, y o a lo mejor también a investigar a otras personas que estaban a lo mejor haciendo igual o algo. Y pues ya ganó en ese caso, ¿no? Y como les digo, también como otras personas hayan ganado. Y hubo otro caso que yo también dije, ¡ay, hijo de la chu! Porque este caso también fue de la vida real, y eso por allá otro estado, es un estado de aquí de los Estados Unidos. Es donde está la empresa más grande de llantas de carros. Es como que una ciudad no muy grande, entonces pues la mayoría de la gente trabajaba en esa fábrica de llantas, ¿no? Entonces empezó a trabajar ahí una señora que su marido era como guardabosques, y él trabajaba como para la ciudad y todo, pero son ciudades pequeñas que aunque trabajes en puestos más o menos bien, pues los salarios no son tan grandes. Tenían un hijo, creo que un hijo, no, un hijo y una hija, un par de hijos pues. La cosa es que como que aunque el señor trabajara y todo, pues el salario no les alcanzaba. Y esto estamos hablando como que de los 90s, ¿no? No sé si entre 80s y 90s, creo que entre 80s y 90s. No sé bien, ahí ponen los años, la verdad yo soy mala para acordarme de esas fechas y no hago notitas, pero bueno. El chiste es que ella empezó a trabajar en esa llantera, y ya sabrán, una fábrica, imagínense una fábrica de llantas, y estamos hablando en un lugar más rural, en una fábrica de llantas, en unos años que no era tanta inclusividad como ahora, porque aunque hayan sido los 90s o lo que sea, los hombres la mayoría eran hombres los que trabajaban ahí. Y pues ya sabrán el bullying, que no se decía bullying, ¿verdad? Abusaban de ella, o sea, en el sentido de abuso del trabajo, lo que sea, le aventaban, por ejemplo, pues trabajas en un trabajo de hombres, le aventaban las llantas, que llegaba toda moretoneada el estómago de cuando recibía las llantas aquí. Y ella pues haciéndose la fuerte ante el esposo pues como que no quería muy bien que trabajara, pero en sí como que no había tanto más a dónde ir. La cosa es que supuestamente las reglas de la compañía, que entre más, si cumplías con ciertos requerimientos, podías ir a avanzar en posiciones, ¿no? Por ejemplo, estabas en el piso, le nombran a cuando estás en lo que es la fábrica, las bandas, en donde están fabricando, cargando, y pues más pesado. Pero entre más vas avanzando, ya sea eso o con tu trabajo, con atender, y ahí tener ciertos requerimientos, o a lo mejor unas pruebas, exámenes, lo que sea, puedes ir avanzando y a tener trabajos como de oficina o menos pesados. La cosa es que ella pues bien inteligente, bien trabajadora y todo, entonces pasó el tiempo y ella hubo un tiempo que trabajaba en la oficina. Y pues lleva ya era menos pesado, trabajaba en la oficina, pero también, aparte de eso, no nomás con ella, porque no había muchas mujeres que trabajaban ahí, pero también todos los hombres, tanto a la hora del trabajo como a la hora de la salida, mucho acoso, acoso sexual, acoso, abuso, hablarles mal, tratar de hacerles cosas pues como los hombres ya ven. Muchos hombres cuando se juntan son medios irrespetuosos con las mujeres, vamos a decirlo así. Y entonces, como son irrespetuosos, pues ellas como que sobreviviendo, llevándola, y no puedes reportar porque este supervisor, y no puedes decirle porque los de arriba pues eran hombres, y ese es el caso de esta señora, ¿no? Y resulta que aunque pasaban años que ella trabajaba en la oficina, si pasó una cosa o cualquier cosa, la volvían a bajar y la volvían a cambiar de posición como querían.
La cosa es que pasó 18 años trabajando en esa compañía, ella, en que la bajaban del puesto, aunque fuera supervisora, a los jefes más arriba no le creían, no le hacían caso, no podía decir algo en contra de hombres, no podía, muchas cosas así. Y eso que ella no sabía, que los salarios ella ganaba como 3 veces menos que un hombre, que los hombres que a lo mejor ni siquiera tenían la posición que ella tenía como supervisora o jefa. Entonces ella no lo sabía, pero incluso un día hasta le pasan bien cerquita con un forklift y le pegan en una pierna, la lastiman y puras cosas así. Entonces como que llega un punto en que la señora quiere pues demandar a la compañía y va con unos abogados y le dice, no, pero ¿qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes de todo esto que tú nos dices? Porque tú nos dices eso, que te bajaban, pero no tienes pruebas de nada. Total que regresa al trabajo, no sé qué, y trata de sacar unas pruebas, algunos papeles o algo, y la descubren y se los quitan y la corren. Entonces cuando la corren, ella en uno de sus suéteres se encuentra un papelito que alguien le pasó poniéndole, o porque para esto, en vez de su posición de ella de supervisora, ponen al hijo de uno de los jefecillos que acaba de entrar ahí. Lo metieron a trabajar ahí y al poquito tiempo ya lo pusieron en esa posición, sin tener experiencia, sin conocer el trabajo, sin conocer la compañía, sin nada. Ya el jefe ya mandaba, ya gritaba. Y cuando le dejaron ese papelito ahí decía que ganaba no sé cuántas veces más que ella. Y en las otras posiciones que había, cuánto ganaban si era un hombre y cuánto ganaba ella o cuánto ganaba una mujer. Entonces ya con eso uno de los abogados le ayudó y pusieron demanda, etcétera, etcétera, pero pues no era que tuvieran así muchas pruebas ni nada. Entonces pues ustedes saben que con papelito, ¿verdad? El papelito habla, no pudieron comprobar muy bien, pero los miembros del jurado dijeron que sí, que era válido, que porque le preguntaban cosas. No podía decir que la discriminaban por ser mujer porque no tenía pruebas. Ese es el punto aquí. No puedes decir que está pasando esto porque tienes que comprobarlo. No puedes salir tú y decir, oh, no me hacen y me vuelven. A ver, compruébalo. Tienes que tener constancias, pruebas, papeles, lo que sea, testigos, alguna cosa. Y ninguna mujer de las que trabajaban ahí porque no querían perder el trabajo. Total que hicieron el juicio y todo esto y el otro. Y el jurado le dio la razón y el jurado dijo que ganaba y que la compañía le tenía que pagar unos millones de dólares. No sé, era como 2 millones, algo así, eran unos millones de dólares y le tenía que compensar por lo que había. Pues ya, muy bien. Todos contentos. Se acaba el juicio, todo pasa un día, 2 días. Y entonces, pues la compañía dice, ay, no quiero broncas, no quiero pleitos, le voy a pagar su feria, pero llegan otros abogados más abusaditos, ¿no? Y llegan y le dicen a la compañía, no, ¿por qué le vas a pagar? Vamos a apelar la decisión. Apelan la decisión, pues obviamente, ¿qué dicen los abogados? Miren, en vez de que le paguen los 2 millones, ¿por qué estaban dispuestos la compañía? Estaban dispuestos a pagarle lo que habían dicho y ya, pues como que ya cerremos el caso, pagamos y nos quitamos de esas. Pero esos abogados, pues bien abusados, oye, en vez de que le pagues a ella 2 millones, págame a mí un ejemplo, porque ahí no especifican cuánto. Pero le dicen, a mí págame una feria y vas a ver, vamos a apelar esto y vamos a ganar. Meten apelación y a los cuantos, no sé si semanas o meses, cancelan lo que había dicho el jurado, meten apelación, pleito, 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 pierden, con qué compruebas, con qué esto, con qué el otro, con qué aquello. Pero sí, como empezó a hacer ruido ella de que pues los salarios no eran iguales para hombres y mujeres, etcétera, etcétera, la empezaron a ver los de los periódicos, los de la televisión, la empezaron a entrevistar, la llamaron a Washington, a que fuera a hablar a las cámaras de representantes, a las cámaras de senadores, a exponer su caso, a exponer su tema, a contar su historia. Entonces ella pues andaba aquí y allá y anduvo en campaña en el tiempo que fue el presidente Barack Obama, cuando iba a entrar Barack Obama, antes de él, entonces ella andaba en eso, entonces pasaron años, y ella andaba en eso, yendo a marchas, a donde andaban haciendo campaña, a decir, a pedir, a luchar por salarios igualitarios para los hombres y las mujeres, trabajando en la misma posición, en el mismo rango, que sean los salarios igualitarios, ¿no? Y sí, el presidente Barack Obama firmó una ley para eso. Y qué bueno, porque gentes como ella pelean por la justicia,
por los demás, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas mujeres nos hemos beneficiado, se están beneficiando, se van a beneficiar más por todo lo que ella peleó y todo lo que ella luchó? ¿Qué fue lo que yo le veo mal al caso? Que no le pagaron nada, nunca le pagaron nada. Obviamente ella pues sí luchó y peleó y qué bueno por todas las que estamos ganando en esa situación, ¿cierto? Por toda la gente que está ganando, por todo lo que ella peleó y todo, pero a ella nunca le pagaron nada, ni por andar allá ni nada, ni la compañía nunca le reconoció todo lo mal, porque lo ponen esto en un documental donde se ve cómo la trata, donde se ve cómo la humillan, donde se ve todo eso y no se ve le pagan bien poquito. Pero todos empiezan a decir lo clásico cuando alguien sale a quejarse. Cualquier persona que sale a quejarse, es que me tratan así, me trataban, me humillaban y todo. ¿Y por qué no te saliste? ¿Y por qué no te fuiste? ¿Y por qué te aguantaste? Entonces no era tan malo, entonces esto, y entonces todos esos juicios hacen que la gente no gane. Sí, yo creo que fue un triunfo el que se firmara esa ley, en que se revisen más ya esas cosas, en que ya pueda la gente hablar y decir, me burlan o me atacan o me quieren hacer cosas raras y que puedes alzar la voz. Pero ustedes saben que la gente cuando no alza la voz en muchos lugares es porque muchas veces uno se queda en lugares donde no se debería quedar. Porque a lo mejor no hay más opciones, ¿no? Por ejemplo, si en su caso ella tenía que, en esa ciudad, no es que hubiera tantas opciones de trabajos. Y pues en ese lugar todo el mundo quería trabajar y todo el mundo trabajaba porque era la fábrica de la ciudad, ¿no? Y yo veo que tengo necesidad en mi casa, con mi familia. Yo le echo ganas porque yo quiero ser mejor, quiero ganar más bien, o quiero con ese dinero que yo me gano. Hay veces que ni siquiera te das cuenta, porque yo pienso que ella nunca en los 18 años que trabajó en esa compañía, ella no se dio cuenta de que ella le pagaban muy mal comparado cuánto ganaban porque los salarios se supone que uno no debe de platicarle a los demás cuánto gana. Entonces aquí los salarios son su secreto. Y cada quien gana depende a sus habilidades y depende a su puesto, pero ella muchas veces la subieron de puesto y no le pagaban diferente. Entonces sí se me hace medio triste cuando ves este lado de la historia, ¿no? Si estuvieras del otro lado de la historia, a lo mejor del lado de la compañía, de la empresa y todo, pues ellos van a ver por sus ganancias, sus millones y sus cosas. Realmente no mucho el lado humano, ¿no? El lado humano o el lado de las mujeres. Que bueno, hay que ser yo no es que diga que a los hombres les vaya mal, en ese caso que ponen ahí, sobre todo habiendo la mayoría hombres y siendo una industria, esa compañía, esa fábrica, esa cosa es como lo que se le dijera más y sobre todo estamos hablando de eso unos 20 más años, ¿no? Si ella duró tan solo 20 años trabajando ahí, fue entre los 80s y 90s. Entonces, estamos hablando de que era realmente muy diferente el cómo se trataba, cómo se veía y cómo se usaba a la gente. Entonces, pues qué bueno que con gente como ella, porque no se quedó callada nomás en su casa, igual no le iban a pagar nada, ¿no? Pero qué bueno que por gente como ella y así como muchos casos de que han hecho que a la humanidad progrese, que la gente progrese y mejore, ¿no? Qué malo que no le dieron una feriecita. Yo la verdad sí, yo sí hubiera querido, digo, pues páguenle una feriecita, ¿no? Algo, pero no. Hay que ser abogados, ¿verdad? Porque son los buenos que ganan la feriecilla. Anyways, esas son las cosas que digo yo. Viendo esos casos digo yo, ay, como que la justicia sí, en veces es ciega, ¿verdad? Y pues qué bueno que nos ayude a los demás lo que otras gentes hacen. Y por lo pronto, más o menos ahí los dejo con esa platiquita, ¿verdad? Y si tienen tiempo de ver esos documentales, se los recomiendo, están bien, está suave. Si no, yo aquí les sigo platicando, hoy para la próxima peliculeamos alguna peliculilla, porque he estado viendo pura película. ¿Qué les pasa? Puro chisme. Anyways, como digo yo, nos vemos para la próxima, espero que les guste, denle like, compartan. Y al estrellato, de aquí a la fama, ya saben. Bye.